En 2019, Elvira, una viuda de 82 años, murió en su casa del barrio de Santiago. La versión oficial, aceptada por todos sin la menor sombra de duda, fue una trágica caída accidental. Durante meses, su fallecimiento fue simplemente una herida en el corazón de una comunidad unida, una pérdida lamentada con resignación y cariño. Nadie imaginó que detrás de aquella puerta se escondía un secreto terrible. Su muerte no fue un accidente, fue un acto de silencio forzado. El responsable no era un extraño, sino una de las personas en las que más confiaban. Durante meses, el asesino caminó entre ellos, compartió su duelo y aceptó sus condolencias, protegido por la fachada de la normalidad. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de todos? Antes de contarte cómo un simple costurero encontrado en una demolición reveló una conspiración de silencio, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó. La investigación inicial fue, por decirlo suavemente, superficial. Los agentes que acudieron al piso de Elvira vieron el cuerpo de una anciana junto a una alfombra arrugada y no necesitaron más. El informe se redactó en cuestión de horas, muerte accidental por caída. El caso se cerró antes incluso de haberse abierto de verdad. Para la policía era un expediente más en un día ajetreado. Para la comunidad era la explicación más sencilla y menos dolorosa, y la aceptaron como un bálsamo para el alma colectiva. El barrio de Santiago no era un lugar cualquiera, era un microcosmos de confianza mutua forjada a lo largo de décadas, un laberinto de calles estrechas donde las puertas rara vez se cerraban con llave y los vecinos eran una extensión de la familia. Aquí, la vida transcurría a un ritmo más lento, marcado por los saludos en la panadería, los cafés en la plaza del barrio y el sonido de los niños jugando hasta el anochecer. La confianza no era una opción, era el pilar que sostenía toda la estructura social. Todos se conocían, o creían conocerse. Era precisamente esta certeza, esta fe ciega en la bondad del prójimo, lo que permitió que la oscuridad echara raíces sin que nadie se diera cuenta. El mal se vistió con el traje de la amabilidad y nadie miró dos veces. Elvira era el corazón latente de este universo. Viuda desde hacía más de 20 años, su figura menuda y su mente afilada eran una institución en el barrio. No era solo una anciana, era la confidente, la consejera, la guardiana de las historias de todos. Su rutina era un reloj preciso que marcaba el pulso de la comunidad. El pan recién hecho por la mañana, el cuidado meticuloso de los geranios de su balcón y las partidas de cartas con sus amigas por la tarde, donde se compartían más secretos que jugadas. Aunque su cuerpo mostraba la fragilidad de sus 82 años, su espíritu poseía una curiosidad insaciable y un sentido de la justicia inquebrantable. Su pérdida no solo dejó un balcón sin flores, sino un silencio profundo y desolador en las vidas de quienes la querían. El funeral fue un evento que paralizó el barrio. La pequeña iglesia se quedó sin espacio para acoger a todas las personas que querían despedirse de Elvira. Familias enteras, desde los más ancianos hasta los jóvenes que ella había visto nacer, se congregaron para rendirle un último homenaje. Las lágrimas eran sinceras, el dolor palpable. Los vecinos se abrazaban, compartiendo anécdotas sobre su generosidad, su carácter fuerte y su risa contagiosa. Nadie hablaba de sospechas, nadie cuestionaba la versión oficial. Era una tragedia, sí, pero una tragedia natural, una pieza más en el ciclo de la vida y la muerte. La comunidad lloraba unida, convencida de que su matriarca se había ido en paz, víctima de la fragilidad de la vejez, sin saber que estaban llorando una mentira. El barrio de Santiago no era un lugar cualquiera, era un microcosmos de confianza mutua forjada a lo largo de décadas, un laberinto de calles estrechas donde las puertas rara vez se cerraban con llave y los vecinos eran una extensión de la familia. Aquí, la vida transcurría a un ritmo más lento, marcado por los saludos en la panadería, los cafés en la plaza del barrio y el sonido de los niños jugando hasta el anochecer. La confianza no era una opción, era el pilar que sostenía toda la estructura social. Todos se conocían, o creían conocerse. Era precisamente esta certeza, esta fe ciega en la bondad del prójimo, lo que permitió que la oscuridad echara raíces sin que nadie se diera cuenta. El mal se vistió con el traje de la amabilidad, y nadie miró dos veces.
Elvira era el corazón latente de este universo. Viuda desde hacía más de 20 años, su figura menuda y su mente afilada eran una institución en el barrio. No era solo una anciana, era la confidente, la consejera, la guardiana de las historias de todos. Su rutina era un reloj preciso que marcaba el pulso de la comunidad. El pan recién hecho por la mañana, el cuidado meticuloso de los geranios de su balcón y las partidas de cartas con sus amigas por la tarde, donde se compartían más secretos que jugadas. Aunque su cuerpo mostraba la fragilidad de sus 82 años, su espíritu poseía una curiosidad insaciable y un sentido de la justicia inquebrantable. Su pérdida no solo dejó un balcón sin flores, sino un silencio profundo y desolador en las vidas de quienes la querían. El funeral fue un evento que paralizó el barrio. La pequeña iglesia se quedó sin espacio para acoger a todas las personas que querían despedirse de Elvira. Familias enteras, desde los más ancianos hasta los jóvenes que ella había visto nacer, se congregaron para rendirle un último homenaje. Las lágrimas eran sinceras, el dolor palpable. Los vecinos se abrazaban, compartiendo anécdotas sobre su generosidad, su carácter fuerte y su risa contagiosa. Nadie hablaba de sospechas, nadie cuestionaba la versión oficial. Era una tragedia, sí, pero una tragedia natural, una pieza más en el ciclo de la vida y la muerte. La comunidad lloraba unida, convencida de que su matriarca se había ido en paz, víctima de la fragilidad de la vejez, sin saber que estaban llorando una mentira. Entre los más afectados, o al menos eso parecía, estaba Julián. A sus 50 y tantos años era el manitas oficial del barrio, un hombre servicial y de sonrisa fácil que siempre estaba dispuesto a ayudar. Cambiaba una bombilla, arreglaba un grifo que goteaba o simplemente hacía compañía a los ancianos que se sentían solos. Con Elvira tenía una relación especial, la llamaba su segunda madre y pasaba por su casa varias veces por semana para asegurarse de que todo estaba en orden. En el funeral su dolor era el más visible de todos. Lloró desconsoladamente, recibió abrazos de consuelo y habló de Elvira con una devoción que conmovió a todos. Se erigió como el guardián de su memoria, el hijo adoptivo que había perdido a su protectora, y nadie dudó de la autenticidad de su sufrimiento. Meses después de la despedida, la tarea de vaciar el piso de Elvira recayó en su sobrina, Sofía, una mujer de 40 años que vivía en otra ciudad. Para ella cada objeto era un recuerdo, cada cajón abierto una punzada de nostalgia. El apartamento, impregnado del olor a lavanda que su tía tanto amaba, se convirtió en un santuario de la memoria. Sofía no buscaba respuestas, solo intentaba cumplir con el doloroso deber de cerrar el último capítulo de la vida de su tía. Empaquetaba fotografías, doblaba ropa y decidía qué donar y qué conservar. Era un proceso lento y emocionalmente agotador, un duelo privado en medio del silencio de unas paredes que habían sido testigos de toda una vida. No tenía prisa, el tiempo parecía haberse detenido en aquel lugar. El verano dio paso al otoño, y el piso de Elvira seguía a medio vaciar. Sofía viajaba los fines de semana para continuar con su labor, sumergiéndose cada vez más en el pasado de su tía. La policía había cerrado el caso, la comunidad había seguido adelante con su vida, y el recuerdo de Elvira comenzaba a convertirse en una anécdota entrañable del barrio. El expediente de su muerte acumulaba polvo en un archivo, catalogado como uno de tantos incidentes domésticos sin mayor relevancia. La normalidad había regresado al barrio de Santiago, una normalidad construida sobre una base frágil y podrida. La verdad dormía, esperando pacientemente a que alguien, por pura casualidad, tirara del hilo correcto y deshiciera el nudo que la mantenía prisionera. Fue mientras organizaba los documentos de su tía para la gestoría cuando Sofía encontró la primera anomalía. Una pequeña libreta de ahorros que no cuadraba con las demás. En ella aparecían retiradas de efectivo periódicas, siempre de cantidades pequeñas, entre 50 y 100 euros. No eran grandes sumas, pero su frecuencia era extraña para una mujer como Elvira, conocida por su estilo de vida austero y su aversión a los gastos innecesarios. Sofía lo atribuyó inicialmente a pequeños caprichos de la vejez, a regalos para los nietos de las vecinas o a donaciones a la parroquia. Sin embargo, la regularidad matemática de las extracciones le dejó una sensación incómoda, una pregunta sin respuesta que comenzó a resonar en su mente. Era una pieza que no encajaba en el puzle perfecto de la vida de su tía. La verdadera revelación llegó de la forma más inesperada. Ocurrió mientras vaciaba un viejo costurero de madera que había pertenecido a su abuela. Era un objeto sin valor material, destinado a ser donado. Al levantarlo, notó que pesaba más de lo normal.
Pasó la mano por el forro de terciopelo rojo del interior y sintió un bulto rígido. Con cuidado, descosió una de las costuras y metió los dedos. Lo que encontró no eran joyas ni dinero, sino una pequeña libreta de notas, similar a un diario, y una llave solitaria, con un número grabado. No era la llave de casa, era algo más. En ese preciso instante, el duelo de Sofía se transformó en una inquietud punzante. Sin saberlo, acababa de encontrar la clave que reabriría el caso y destruiría para siempre la paz del barrio de Santiago. Con las manos temblorosas, Sofía abrió la pequeña libreta. La caligrafía era inconfundiblemente la de su tía, pero había algo diferente en ella. Era una escritura apretada, casi nerviosa, muy distinta a las elegantes y fluidas letras de sus postales de cumpleaños. Las primeras páginas eran una lista escueta de fechas, pequeñas cantidades de dinero, nunca más de 100 euros, y una única inicial al lado de cada entrada, J. El corazón de Sofía dio un vuelco. La J solo podía significar una persona en el barrio, Julián. Pero la idea era tan absurda que su mente se resistía a aceptarla. Julián, el hombre que había llorado más que nadie en el funeral, el que la llamaba su segunda madre. No podía ser, debía haber otra explicación, una más lógica, menos monstruosa. Era un simple registro de gastos, se dijo a sí misma, intentando calmar el pánico que empezaba a subirle por la garganta. A medida que avanzaba en la lectura, la negación de Sofía empezó a desmoronarse. Las anotaciones se volvían más detalladas, más explícitas. Elvira había empezado a transcribir las excusas que Julián le daba para justificar sus constantes peticiones de dinero. Para una avería del coche, escribió Elvira en una entrada de marzo, añadiendo entre paréntesis, Julián no tiene coche. Otra entrada mencionaba una supuesta deuda de su hija universitaria, pero Sofía sabía perfectamente que la hija de Julián había dejado los estudios hace años y trabajaba en un supermercado. La libreta no era un simple registro de gastos, era un dossier, una investigación meticulosa y secreta llevada a cabo por una mujer de 82 años que había empezado a sospechar que el hombre más querido del barrio era en realidad un depredador que se alimentaba de la confianza de los más vulnerables. La revelación fue como un golpe en el estómago. Elvira no solo había documentado sus propias interacciones con Julián, había empezado a hablar con sus amigas, otras viudas del barrio, y había descubierto un patrón aterrador. Todas le habían prestado dinero a Julián en algún momento, siempre con la promesa de una rápida devolución que nunca llegaba. Las excusas eran siempre las mismas, adaptadas a cada víctima. La libreta era un mosaico de pequeñas estafas, de mentiras piadosas, que sumadas dibujaban el retrato de un manipulador profesional. Sofía sintió una mezcla de admiración y terror. Su tía, a quien siempre había visto como una figura dulce y algo frágil, se había convertido en una detective silenciosa, decidida a desenmascarar al lobo que se escondía entre las ovejas. Y esa valentía, comprendió Sofía con un escalofrío, probablemente le había costado la vida. Entonces la llave. La pequeña llave metálica con un número grabado se sentía ahora como un objeto cargado de un poder ominoso. Sofía la sostuvo en la palma de su mano, su mente trabajando a toda velocidad. Buscó por todo el apartamento, probando la llave en cada cerradura, cada cajón, cada pequeño cofre, pero no encajaba en ninguna parte. Era una llave huérfana, sin un propósito aparente en aquella casa. Fue entonces cuando recordó los extractos bancarios que había estado organizando. Su tía tenía una cuenta en una sucursal del centro, una que casi nunca usaba. ¿Podría ser una caja de seguridad? La idea parecía extraña, impropia de la austeridad de Elvira. Pero después de leer la libreta, Sofía estaba dispuesta a creer cualquier cosa. Sabía lo que tenía que hacer. Esa llave no era un objeto sin más, era la siguiente pieza del puzzle. Al día siguiente, la atmósfera del banco le pareció opresiva. Sofía se sentía como una intrusa, una profanadora de secretos. Le explicó la situación al director de la sucursal, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una expresión de escepticismo. Presentó la llave, el certificado de defunción y su propio documento de identidad como única heredera. El proceso fue lento y burocrático. Hubo llamadas telefónicas, consultas a superiores y una espera que a Sofía se le hizo eterna. Sentía las miradas curiosas de los empleados sobre ella.
Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad, la sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría vuelta atrás. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el director asintió con la cabeza y la guió hacia la cámara acorazada, un lugar frío e impersonal que contrastaba violentamente con el cálido desorden del piso de su tía. El sonido metálico de la cerradura al abrirse resonó en el silencio de la cámara. El empleado extrajo una caja de metal delgada y la depositó sobre una pequeña mesa en una sala privada. Dejó a Sofía a solas, cerrando la puerta tras de sí. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, Sofía levantó la tapa. Dentro no había joyas, ni escrituras, ni fajos de billetes. Solo había un objeto. Una pequeña grabadora de voz digital, un modelo barato y anticuado. La confusión la invadió por completo. ¿Para qué querría su tía, una mujer que apenas sabía usar el teléfono móvil, una grabadora de voz? ¿Y por qué guardarla bajo llave en un banco? El objeto parecía fuera de lugar, una anomalía tecnológica en el mundo analógico de Elvira. Lo cogió con cuidado, como si pudiera romperse. En ese momento supo que lo que tenía en sus manos era mucho más importante que cualquier tesoro. De vuelta en el apartamento, el silencio parecía acusador. Sofía se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde tantas veces había tomado café con su tía, y colocó la grabadora frente a ella. Durante varios minutos no hizo nada más que mirarla. Tenía miedo. Miedo de lo que pudiera escuchar, miedo de confirmar la terrible sospecha que se había instalado en su mente. La libreta era una cosa, eran palabras sobre un papel. Pero la voz de su tía, escucharla de nuevo, sabiendo lo que sabía ahora, era algo para lo que no se sentía preparada. Era como invocar a un fantasma. La imagen de Elvira, menuda pero decidida, enfrentándose a un peligro que ni siquiera sospechaba, la asaltó con una claridad dolorosa. Respiró hondo, reunió todo el valor que pudo y con un dedo tembloroso pulsó el botón de reproducción. La primera grabación era breve. La voz de Elvira, ligeramente distorsionada por la mala calidad del micrófono, llenó la cocina. Probando, a ver si esto graba algo. Luego un suspiro. Tengo que hacer esto. Nadie me creería si no. Eran notas para sí misma, un diario hablado donde documentaba sus descubrimientos. Hablaba de Julián con una mezcla de tristeza y decepción. Contaba cómo había descubierto que las historias de sus amigas coincidían, cómo las pequeñas mentiras formaban una red mucho más grande y oscura de lo que había imaginado. Escucharla, tan metódica, tan lúcida, fue desgarrador para Sofía. Ya no era solo una víctima. Era una heroína anónima que había luchado sola, en silencio, para proteger a los suyos. El dolor de la pérdida se mezcló con un profundo orgullo. Su tía no se había rendido. Sofía pasó las siguientes horas escuchando las grabaciones. Eran fragmentos de la vida secreta de Elvira en sus últimas semanas. Notas sobre conversaciones telefónicas, recordatorios para sí misma, reflexiones en voz alta sobre cómo proceder. La tensión en la voz de su tía era cada vez más palpable a medida se acercaba la fecha de su muerte. Parecía estar sopesando sus opciones: ir a la policía, hablar con la familia de Julián o enfrentarse a él directamente. En una de las últimas grabaciones decía con una voz firme: «No puedo dejar que siga haciendo esto. Mañana hablaré con él. Tiene que acabar». Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que venía a continuación. Estaba a punto de escuchar la crónica de un asesinato anunciada por la propia víctima. Entonces llegó a la última grabación. Estaba fechada el 12 de noviembre de 2019, el día de su muerte. El sonido era diferente, más apagado, como si la grabadora estuviera dentro de un bolsillo o un bolso. Se oían los sonidos de fondo de la casa, el tic-tac de un reloj, el zumbido del frigorífico. Y luego, voces. La voz de Elvira, serena pero firme, saludando a alguien. Y la respuesta, una voz masculina, cálida y familiar. Era Julián. La conversación comenzó de manera trivial, hablando del tiempo, de los achaques de la edad. Pero Sofía sabía que aquello era solo el preludio. Sentía cómo se le secaba la boca. Su tía estaba a punto de confrontarlo, y ella, meses después, se había convertido en la única testigo de lo que realmente sucedió en aquella habitación. Contuvo la respiración, sabiendo que los siguientes minutos cambiarían todo para siempre. En noviembre de 2019, Elvira, una viuda de 82 años, murió en su casa del barrio de Santiago. La versión oficial, aceptada por todos sin la menor sombra de duda, fue una trágica caída accidental.
Durante meses, su fallecimiento fue simplemente una herida en el corazón de una comunidad unida, una pérdida lamentada con resignación y cariño. Nadie imaginó que detrás de aquella puerta se escondía un secreto terrible. Su muerte no fue un accidente, fue un acto de silencio forzado, y el responsable no era un extraño, sino una de las personas en las que más confiaba. Durante meses, el asesino caminó entre ellos, compartió su duelo y aceptó sus condolencias, protegido por la fachada de la normalidad. ¿Cómo es posible que la verdad permaneciera oculta durante tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de todos? Antes de contarte cómo un simple costurero encontrado en el vaciado de un piso reveló una conspiración de silencio, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este hallazgo desencadenó. La investigación inicial fue, por decirlo suavemente, superficial. Los agentes que acudieron al piso de Elvira vieron el cuerpo de una anciana junto a una alfombra arrugada y no necesitaron más. El informe se redactó en cuestión de horas, muerte accidental por caída. El caso se cerró antes incluso de haberse abierto de verdad. Para la policía era un expediente más en un día ajetreado. Para la comunidad era la explicación más sencilla y menos dolorosa, y la aceptaron como un bálsamo para el alma colectiva. Nadie preguntó más. El barrio de Santiago no era un lugar cualquiera. Era un microcosmos de confianza mutua forjada a lo largo de décadas, un laberinto de calles estrechas donde las puertas rara vez se cerraban con llave y los vecinos eran una extensión de la familia. Aquí, la vida transcurría a un ritmo más lento, marcado por los saludos en la panadería, los cafés en la plaza del barrio y el sonido de los niños jugando hasta el anochecer. La confianza no era una opción, era el pilar que sostenía toda la estructura social. Todos se conocían o creían conocerse. Era precisamente esta certeza, esta fe ciega en la bondad del prójimo, lo que permitió que la oscuridad echara raíces sin que nadie se diera cuenta. El mal se vistió con el traje de la amabilidad y nadie miró dos veces. Elvira era el corazón latente de este universo. Viuda desde hacía más de 20 años, su figura menuda y su mente afilada eran una institución en el barrio. No era solo una anciana, era la confidente, la consejera, la guardiana de las historias de todos. Su rutina era un reloj preciso que marcaba el pulso de la comunidad. El pan recién hecho por la mañana, el cuidado meticuloso de los geranias de su balcón y las partidas de cartas con sus amigas por la tarde, donde se compartían más secretos que jugadas. Aunque su cuerpo mostraba la fragilidad de sus 82 años, su espíritu poseía una curiosidad insaciable y un sentido de la justicia inquebrantable. Su pérdida no solo dejó un balcón sin flores, sino un silencio profundo y desolador en las vidas de quienes la querían. El funeral fue un evento que paralizó el barrio. La pequeña iglesia se quedó sin espacio para acoger a todas las personas que querían despedirse de Elvira. Familias enteras, desde los más ancianos hasta los jóvenes que ella había visto nacer, se congregaron para rendirle un último homenaje. Las lágrimas eran sinceras, el dolor palpable. Los vecinos se abrazaban, compartiendo anécdotas sobre su generosidad, su carácter fuerte y su risa contagiosa. Nadie hablaba de sospechas, nadie cuestionaba la versión oficial. Era una tragedia, sí, pero una tragedia natural, una pieza más en el ciclo de la vida y la muerte. La comunidad lloraba unida, convencida de que su matriarca se había ido en paz, víctima de la fragilidad de la vejez, sin saber que estaban llorando una mentira. Entre los más afectados, o al menos eso parecía, estaba Julián. A sus 50 y tantos años era el manitas oficial del barrio, un hombre servicial y de sonrisa fácil que siempre estaba dispuesto a ayudar. Cambiaba una bombilla, arreglaba un grifo que goteaba o simplemente hacía compañía a los ancianos que se sentían solos. Con Elvira tenía una relación especial, la llamaba su segunda madre y pasaba por su casa varias veces por semana para asegurarse de que todo estaba en orden. En el funeral, su dolor fue el más visible de todos. Lloró desconsoladamente, recibió abrazos de consuelo y habló de Elvira con una devoción que conmovió a todos. Se erigió como el guardián de su memoria, el hijo adoptivo que había perdido a su protectora, y nadie dudó ni por un segundo de la autenticidad de su sufrimiento. El clic del botón de stop fue un estruendo en la quietud de la cocina. El silencio que siguió era denso, pesado, infinitamente más aterrador que el sonido del forcejeo y el golpe sordo que acababa de escuchar.
Sofía se quedó inmóvil, con la grabadora en la mano, sintiendo un frío glacial que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. El aire se le había escapado de los pulmones. Acababa de ser testigo auditivo del asesinato de su tía. La voz de Julián, esa voz que siempre había asociado con amabilidad y consuelo, ahora resonaba en su cabeza como la encarnación de una maldad insondable. Se levantó de la silla, tropezando, y corrió al pequeño baño, donde el pánico y el horror se apoderaron de ella en una arcada violenta. La verdad no era una revelación, era un veneno que ahora corría por sus venas. Una vez que el shock inicial se dio, fue reemplazado por un torbellino de pensamientos confusos y aterradores. Su primer instinto fue correr, salir de ese apartamento y dirigirse a la comisaría más cercana, poner la grabadora sobre el mostrador y gritar hasta que alguien la escuchara. Pero una duda paralizante la detuvo: la policía. Los mismos que habían llegado, habían mirado por encima y habían cerrado el caso en menos de un día. ¿Qué pensarían de ella? Una sobrina afligida, desequilibrada por el dolor, que aparece meses después con una historia inverosímil y una pequeña grabadora. Podrían desestimarla, archivar su denuncia, o peor aún, alertar a Julián de que alguien sospechaba. La imagen de Julián, sonriendo en el funeral, la aterrorizaba. Él no era un simple ladrón, era un asesino que había engañado a todo un barrio. Y ella estaba sola, con la única prueba de su crimen. Aquella noche Sofía no durmió. Atrancó la puerta del piso de su tía, algo que Elvira nunca hacía, y se sentó en el viejo sillón del salón con la grabadora y la libreta sobre su regazo. La oscuridad del apartamento ya no era reconfortante, sino amenazante. Cada crujido del edificio, cada sonido de la calle, la hacía sobresaltar. Se dio cuenta de que su tía había debido sentir ese mismo miedo en sus últimas semanas. Elvira no había sido una víctima pasiva, había sido una luchadora. Había investigado, había tomado notas, había comprado una grabadora. Había estado preparando una batalla que no tuvo la oportunidad de librar. En ese momento, el dolor de Sofía se transformó en una determinación fría y afilada. No iba a actuar impulsivamente. Iba a honrar la memoria de su tía siendo tan metódica y valiente como ella. Iba a terminar lo que Elvira empezó. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero con una claridad mental que no había tenido antes, Sofía comenzó su plan. No iría a la comisaría del barrio. Sabía que necesitaba a alguien que viera el caso con ojos nuevos, alguien que no estuviera contaminado por la conclusión inicial de muerte accidental. Pasó horas en Internet buscando contactos en la unidad de homicidios de la jefatura de policía de la ciudad. Finalmente, encontró el nombre de un inspector, Javier Morales, conocido por resolver casos fríos. Con el corazón en un puño, marcó el número. Su voz temblaba al principio mientras intentaba resumir una historia que sonaba a guión de película. Esperaba escepticismo, condescendencia, pero al otro lado de la línea, tras un largo silencio, el inspector Morales simplemente dijo: «¿Dónde puede reunirse conmigo esta tarde? Traiga todo lo que tenga». El encuentro tuvo lugar en una pequeña sala de interrogatorios en la sede central de la policía, un espacio gris y anónimo que olía a café rancio y a desinfectante. Sofía se sentía pequeña e intimidada, pero se aferró a la bolsa que contenía las pruebas. El inspector Morales era un hombre de unos 50 años, con una mirada cansada pero increíblemente atenta. Escuchó sin interrumpir mientras Sofía le contaba la historia, desde el costurero hasta la caja de seguridad. Colocó la libreta sobre la mesa, luego los extractos bancarios y finalmente la grabadora. «La última grabación es del día de su muerte», dijo con la voz entrecortada. Morales se puso unos auriculares y pulsó el play. Sofía observó su rostro, vio cómo su expresión profesional se tensaba, cómo sus ojos se entrecerraban y cómo su mandíbula se apretaba al escuchar los últimos momentos de vida de Elvira. Cuando la grabación terminó, se quitó los auriculares y la miró. «Quédese aquí, no hable con nadie de esto». La maquinaria de la justicia, que había estado oxidada y detenida durante meses, comenzó a moverse de nuevo, esta vez en silencio y con una precisión letal.
El inspector Morales entendió inmediatamente la delicadeza del asunto. Julián no era un sospechoso cualquiera, era una figura querida y respetada. Una detención precipitada podría causar un caos en la comunidad y darle tiempo para destruir cualquier otra prueba. Durante las siguientes 2 semanas, un pequeño equipo de confianza de Morales reabrió el caso de Elvira de forma extraoficial. Revisaron el informe original de la autopsia, buscando detalles que los primeros forenses habían pasado por alto. Analizaron las finanzas de Julián, descubriendo un patrón de deudas y pequeños gastos que no se correspondían con sus ingresos declarados. Empezaron a construir un castillo de pruebas alrededor de la grabación, una fortaleza de la que Julián no podría escapar. Para Sofía, esos días de espera fueron una forma única de tortura. Tuvo que volver a su vida, a su trabajo, fingiendo que nada había cambiado. Tuvo que responder a las llamadas de vecinos que le preguntaban cómo iba el vaciado del piso, e incluso tuvo que soportar una llamada del propio Julián, ofreciéndose a ayudarla si necesitaba cualquier cosa. Cada palabra amable de él era una cuchillada. El mundo que antes conocía se había dividido en 2, la realidad que todos ven y la verdad monstruosa que solo ella y un puñado de policías conocían. Vivía con el miedo constante de que Julián sospechara algo, de que su máscara de buen vecino cayera y revelara al asesino que se escondía debajo. La agonía de la incertidumbre sobre la muerte de su tía había sido reemplazada por la tensión insoportable de esperar justicia. La voz de Elvira, firme y clara, llenó el silencio de la cocina. «Julián, tenemos que hablar. He estado haciendo cuentas». El tono de Julián en la grabación pasó de la familiaridad cariñosa a una cautela helada. Negó todo. Su voz se convirtió en un susurro irritado. «Elvira, estás confundida. La edad te afecta». Pero ella no retrocedió. Con una calma que a Sofía le pareció sobrehumana, Elvira empezó a enumerar las fechas, las cantidades, las mentiras. Mencionó a sus amigas, a Carmen, a Pilar. La grabación capturó el sonido de una silla arrastrándose bruscamente. «No sabes dónde te estás metiendo, vieja entrometida», siseó Julián. Sofía cerró los ojos, pero no pudo apagar el sonido. El audio registró un forcejeo, un grito ahogado de Elvira y luego un golpe sordo y definitivo. Un silencio pesado cayó, roto solo por la respiración agitada y entrecortada de Julián. Los segundos que siguieron en la grabación fueron la crónica de la construcción de una mentira. Se oía el sonido de Julián moviendo objetos, el ruido de la pequeña mesa de centro al ser volcada, el arrastre de la alfombra para que pareciera arrugada por un tropiezo. Luego, después de casi 1 minuto de silencio, su voz de nuevo, practicando. «Elvira, Dios mío, Elvira, ¿qué ha pasado?». Lo repitió 2 veces, la segunda con un tono más convincente, más roto por la pena. Finalmente, el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose, y el final de la grabación. Sofía se quedó paralizada, con la grabadora en la mano. El frío del horror era un ente físico que le recorría el cuerpo. No solo había escuchado el asesinato de su tía, había escuchado al asesino ensayar su papel de amigo desconsolado, el mismo papel que había interpretado a la perfección durante meses para todo el barrio. El clic del botón de stop fue un estruendo en la quietud de la cocina. El silencio que siguió era denso, pesado, infinitamente más aterrador que el sonido del forcejeo y el golpe sordo que acababa de escuchar. Sofía se quedó inmóvil, con la grabadora en la mano, sintiendo un frío glacial que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. El aire se le había escapado de los pulmones, acababa de ser testigo auditivo del asesinato de su tía. La voz de Julián, esa voz que siempre había asociado con amabilidad y consuelo, ahora resonaba en su cabeza como la encarnación de una maldad insondable. Se levantó de la silla tropezando y corrió al pequeño baño, donde el pánico y el horror se apoderaron de ella en una arcada violenta. La verdad no era una revelación, era un veneno que ahora corría por sus venas.
Una vez que el shock inicial cedió, fue reemplazado por un torbellino de pensamientos confusos y aterradores. Su primer instinto fue correr, salir de ese apartamento y dirigirse a la comisaría más cercana, poner la grabadora sobre el mostrador y gritar hasta que alguien la escuchara. Pero una duda paralizante la detuvo. La policía, los mismos que habían llegado, habían mirado por encima y habían cerrado el caso en menos de un día. ¿Qué pensarían de ella, una sobrina afligida, desequilibrada por el dolor, que aparece meses después con una historia inverosímil y una pequeña grabadora? Podrían desestimarla, archivar su denuncia, o peor aún, alertar a Julián de que alguien sospechaba. La imagen de Julián sonriendo en el funeral la aterrorizaba. Él no era un simple ladrón, era un asesino que había engañado a todo un barrio. Y ella estaba sola, con la única prueba de su crimen. Aquella noche Sofía no durmió, atrancó la puerta del piso de su tía, algo que Elvira nunca hacía, y se sentó en el viejo sillón del salón con la grabadora y la libreta sobre su regazo. La oscuridad del apartamento ya no era reconfortante, sino amenazante. Cada crujido del edificio, cada sonido de la calle la hacía sobresaltar. Se dio cuenta de que su tía había debido sentir ese miedo en sus últimas semanas. Elvira no había sido una víctima pasiva, había sido una luchadora, había investigado, había tomado notas, había comprado una grabadora, había estado preparando una batalla que no tuvo la oportunidad de librar. En ese momento, el dolor de Sofía se transformó en una determinación fría y afilada. No iba a actuar impulsivamente, iba a honrar la memoria de su tía siendo tan metódica y valiente como ella. Iba a terminar lo que Elvira empezó. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño pero con una claridad mental que no había tenido antes, Sofía comenzó su plan. No iría a la comisaría del barrio. Sabía que necesitaba a alguien que viera el caso con ojos nuevos, alguien que no estuviera contaminado por la conclusión inicial de muerte accidental. Pasó horas en Internet buscando contactos en la unidad de homicidios de la jefatura de policía de la ciudad. Finalmente encontró el nombre de un inspector, Javier Morales, conocido por resolver casos fríos. Con el corazón en un puño, marcó el número. Su voz temblaba al principio, mientras intentaba resumir una historia que sonaba a guión de película. Esperaba escepticismo, condescendencia, pero al otro lado de la línea, tras un largo silencio, el inspector Morales simplemente dijo: «¿Dónde puede reunirse conmigo esta tarde? Traiga todo lo que tenga». El encuentro tuvo lugar en una pequeña sala de interrogatorios en la sede central de la policía, un espacio gris y anónimo que olía a café rancio y a desinfectante. Sofía se sentía pequeña e intimidada, pero se aferró a la bolsa que contenía las pruebas. El inspector Morales era un hombre de unos 50 años, con una mirada cansada pero increíblemente atenta. Escuchó sin interrumpir mientras Sofía le contaba la historia, desde el costurero hasta la caja de seguridad. Colocó la libreta sobre la mesa, luego los extractos bancarios y finalmente la grabadora. «La última grabación es del día de su muerte», dijo con la voz entrecortada. Morales se puso unos auriculares y pulsó el play. Sofía observó su rostro. Vio cómo su expresión profesional se tensaba, cómo sus ojos se entrecerraban y cómo su mandíbula se apretaba al escuchar los últimos momentos de vida de Elvira. Cuando la grabación terminó, se quitó los auriculares y la miró. «Quédese aquí, no hable con nadie de esto». La maquinaria de la justicia, que había estado oxidada y detenida durante meses, comenzó a moverse de nuevo, esta vez en silencio y con una precisión letal. El inspector Morales entendió inmediatamente la delicadeza del asunto. Julián no era un sospechoso cualquiera, era una figura querida y respetada. Una detención precipitada podría causar un caos en la comunidad y darle tiempo para destruir cualquier otra prueba. Durante las siguientes 2 semanas, un pequeño equipo de confianza de Morales reabrió el caso de Elvira de forma extraoficial. Revisaron el informe original de la autopsia, buscando detalles que los primeros forenses habían pasado por alto. Analizaron las finanzas de Julián, descubriendo un patrón de deudas y pequeños gastos que no se correspondían con sus ingresos declarados. Empezaron a construir un castillo de pruebas alrededor de la grabación, una fortaleza de la que Julián no podría escapar. Para Sofía, esos días de espera fueron una forma única de tortura. Tuvo que volver a su vida, a su trabajo, fingiendo que nada había cambiado.
Tuvo que responder a las llamadas de vecinos que le preguntaban cómo iba el vaciado del piso, e incluso tuvo que soportar una llamada del propio Julián, ofreciéndose a ayudarla si necesitaba cualquier cosa. Cada palabra amable de él era una cuchillada. El mundo que antes conocía se había dividido en dos, la realidad que todos veían y la verdad monstruosa que solo ella y un puñado de policías conocían. Vivía con el miedo constante de que Julián sospechara algo, de que su máscara de buen vecino cayera y revelara al asesino que se escondía debajo. La agonía de la incertidumbre sobre la muerte de su tía había sido reemplazada por la tensión insoportable de esperar justicia. El primer paso de Morales fue construir un caso que fuera más allá de la grabación. Una buena defensa podría argumentar que el audio fue manipulado o que no era concluyente. Necesitaban corroboración, un contexto que hiciera la historia de la grabación irrefutable. La libreta de Elvira era el mapa del tesoro. El equipo de Morales diseñó una estrategia sutil. Se harían pasar por investigadores de una empresa de servicios financieros que realizaban un estudio sobre la seguridad económica de las personas mayores. Era una tapadera plausible que les permitiría hablar con las otras mujeres mencionadas por Elvira sin levantar sospechas. No podían permitirse el lujo de que una sola palabra llegara a oídos de Julián. La investigación debía ser un fantasma, moviéndose por el barrio sin ser vista ni oída, reuniendo las piezas de un rompecabezas que nadie sabía que existía. Las primeras en ser entrevistadas fueron Carmen y Pilar, las dos amigas más cercanas de Elvira, cuyos nombres aparecían repetidamente en la libreta. Los dos investigadores, haciéndose pasar por amables encuestadores, se sentaron en sus salones, decorados con fotos de nietos y recuerdos de toda una vida. Al principio, ambas mujeres se mostraron reticentes, casi avergonzadas de admitir que habían sido engañadas. Pero la paciencia y la empatía de los agentes derribaron sus defensas. Carmen, con la voz quebrada, relató cómo Julián le había pedido dinero para una supuesta operación urgente de su esposa. Una mentira que ella descubrió semanas después al encontrarse a la mujer en el mercado, con una salud perfecta. Pilar contó una historia similar, esta vez sobre una deuda de juego de su hijo que amenazaba a la familia. Las piezas encajaban con una precisión dolorosa. La historia se repetía con una precisión escalofriante en cada puerta a la que llamaban. No eran solo 2 o 3 víctimas, eran 7. 7 viudas, todas mayores de 75 años, todas solas, todas confiando ciegamente en el hombre que les arreglaba las persianas y les hacía la compra cuando llovía. Julián había perfeccionado un guión, una actuación de hombre bueno y atribulado que necesitaba una pequeña ayuda temporal. Las cantidades nunca eran grandes, lo suficiente para no levantar sospechas, pero sumadas a lo largo de los años ascendían a decenas de miles de euros. La investigación ya no trataba solo de un asesinato, se había convertido en la crónica de un depredador que había convertido la confianza de un barrio en su coto de caza privado, alimentándose de la soledad y la vulnerabilidad de las personas que Elvira había intentado proteger. Mientras el equipo de campo recogía los testimonios, los analistas financieros de la unidad de Morales trazaban el rastro del dinero. No encontraron coches de lujo ni viajes exóticos, la verdad era mucho más mediocre y por ello más inquietante. Julián estaba ahogado por las deudas de juego, pequeñas apuestas, máquinas tragaperras, partidas de cartas clandestinas. El dinero que obtenía de las ancianas no era para construir una nueva vida, sino para tapar agujeros, para mantener una apariencia de normalidad ante su propia familia y ante el barrio que tanto lo admiraba. Su motivo no era la codicia desmedida, sino la desesperación de un hombre cuya vida era una mentira a punto de desmoronarse. Elvira no había descubierto a un criminal brillante, sino a un hombre débil y acorralado. Y eso, como bien sabía Morales, lo hacía infinitamente más peligroso. Paralelamente, Morales consiguió una orden judicial discreta para que un nuevo equipo forense, ajeno al que realizó la primera autopsia, reexaminara el informe y las fotografías del cuerpo de Elvira. Bajo la nueva luz de una posible agresión, los detalles que antes parecían insignificantes ahora gritaban la verdad. En las fotografías de alta resolución se apreciaba un leve hematoma en el antebrazo izquierdo de Elvira, una marca compatible con un agarrón violento, no con una caída. Pero la prueba más contundente estaba en el propio informe. El traumatismo craneal se localizaba en la parte posterior de la cabeza, pero con una trayectoria que sugería un impulso hacia adelante y hacia abajo. No era consistente con un tropiezo, sino con un empujón violento por la espalda. La ciencia estaba confirmando lo que la grabadora ya había contado.
Mientras la red se tejía en secreto, Sofía vivía en una prisión de silencio. Tuvo que limitar sus visitas al piso para no levantar sospechas, respondiendo a las preguntas de los vecinos con evasivas y sonrisas forzadas. Una mañana se cruzó con Julián en la panadería. Él le sonrió con esa calidez que ahora le helaba la sangre y le preguntó cómo estaba llevando el duelo. «Si necesitas ayuda con las últimas cajas, no dudes en llamarme. Sabes que por Elvira haría cualquier cosa», le dijo, poniendo una mano en su hombro. Sofía sintió un impulso de gritar, de arrancarle la máscara delante de todos, pero se contuvo, murmuró un agradecimiento y huyó de allí, con el corazón martillándole en el pecho. La proximidad del asesino de su tía, su absoluta falta de remordimiento, era una tortura psicológica que la consumía día y noche. Después de 3 semanas de investigación encubierta, el inspector Morales tenía un caso sólido como una roca. El puzzle estaba casi completo. Tenía la grabación, la prueba reina. Tenía los testimonios de 7 víctimas que corroboraban el patrón de extorsión. Tenía el móvil financiero, la desesperación de un ludópata. Y ahora tenía la evidencia forense que desmontaba la teoría del accidente. Cada pieza encajaba a la perfección, pintando un retrato inequívoco de Julián como un manipulador calculador y un asesino. Ya no había dudas, solo quedaba actuar. La operación para detener a Julián se planificó con el mismo sigilo y meticulosidad que la investigación. El objetivo era arrestarlo fuera del barrio, para evitar un espectáculo que traumatizaría aún más a una comunidad que estaba a punto de descubrir que había estado durmiendo junto al monstruo. La detención se produjo un martes por la mañana. Julián salía de su casa para ir a trabajar, con su caja de herramientas en la mano y una sonrisa en el rostro, saludando a un vecino que paseaba al perro. 2 coches indistintivos le cortaron el paso al final de la calle. Morales se bajó de uno de ellos, se acercó a él y con una voz tranquila que contrastaba con la tensión del momento, le dijo su nombre y le informó de que estaba detenido, por el asesinato de Elvira Gazcón. La expresión de Julián pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente al pánico. Mientras le ponían las esposas, su mirada se cruzó con la del vecino, que se había quedado paralizado en la acera. En ese instante, la máscara de buen hombre se hizo añicos para siempre. La noticia cayó sobre el barrio de Santiago como una bomba, y la onda expansiva estaba a punto de destrozar todo lo que sus habitantes creían saber sobre la seguridad, la confianza y la amistad. En la sala de interrogatorios, bajo la luz fría y artificial, Julián mantenía una fachada de indignación y desconcierto. Durante la primera hora, negó cualquier implicación con una convicción casi admirable. Repitió la historia que todos en el barrio conocían, que había encontrado a Elvira en el suelo, que había llamado a emergencias con el corazón roto, que la quería como a una madre. Su actuación era impecable, la de un hombre sencillo y bueno atrapado en una pesadilla burocrática. Se aferraba a la versión oficial como un náufrago a una tabla, convencido de que la falta de pruebas físicas y el testimonio de todo un barrio a su favor lo convertía en intocable. El inspector Morales lo dejó hablar, observando en silencio cómo Julián, con cada palabra, tejía más apretada la soga de su propia mentira, sin saber que la trampa ya estaba cerrada a su alrededor. La primera grieta en su armadura apareció cuando Morales deslizó sobre la mesa una carpeta con las declaraciones firmadas de Carmen, Pilar y las otras 5 mujeres. Julián leyó los nombres y su rostro palideció visiblemente. Las historias eran demasiado específicas, las fechas y cantidades demasiado precisas para ser descartadas como los desvaríos de unas ancianas. Su negación se volvió más agresiva, más desesperada. Las llamó viejas desagradecidas, afirmó que eran préstamos que ya había devuelto, que Elvira estaba tratando de ponerlas en su contra por celos. La máscara del buen vecino se resquebrajó, revelando por primera vez un destello de la ira y el desprecio que albergaba hacia las mismas personas que decía proteger. Ya no era un amigo afligido, era un hombre acorralado que empezaba a enseñar los dientes, sintiendo que el terreno seguro bajo sus pies se convertía en arenas movedizas. A continuación, Morales expuso el rastro del dinero. Sobre la mesa aparecieron los extractos bancarios, los informes de las casas de apuestas online y los testimonios de los dueños de los bares donde Julián pasaba las tardes frente a las máquinas tragaperras. La verdad de su vida, oculta tras una fachada de trabajo honesto, quedó al descubierto. No había grandes lujos, solo un goteo constante y patético de dinero que se esfumaba en deudas. El dinero de Elvira, de Carmen, de Pilar, no había sido para emergencias familiares, sino para alimentar una adicción secreta que lo estaba consumiendo.
Se vio retratado no como un criminal, sino como un hombre débil y esclavo de un vicio mediocre. La humillación de esa revelación fue un golpe más duro que cualquier acusación. Su ira se desvaneció, dejando paso a un pánico mudo y sudoroso. Fue entonces cuando el inspector Morales colocó la pequeña grabadora de voz digital en el centro de la mesa. No dijo nada. El objeto, pequeño e insignificante, pareció absorber toda la luz y el aire de la habitación. Julián lo miró fijamente, primero con confusión, luego con un terror que le crispó las facciones. Un sudor frío perló su frente. No necesitaba que nadie le explicara qué era aquello. En sus ojos se reflejó el recuerdo de aquel salón, del olor a lavanda, de la alfombra persa y de la expresión de una mujer de 82 años que había firmado su sentencia de muerte al decidir enfrentarse a él. En ese instante, antes de que sonara una sola palabra, Julián supo que todo había terminado. El pasado, que creía enterrado bajo una lápida de mentiras y condolencias, acababa de volver para reclamarlo. Morales pulsó el botón de reproducción. La voz de Elvira, serena pero inquebrantable, llenó el silencio de la sala. Julián se encogió en su silla como si cada palabra fuera un golpe físico. Escuchó su propia voz, primero amable, luego irritada, finalmente cargada de una rabia asesina. Escuchó el forcejeo, el grito ahogado de Elvira y el golpe seco y nauseabundo que puso fin a su vida. Se tapó los oídos con las manos, pero era inútil. El sonido estaba dentro de su cabeza. La grabación continúa, implacable, reproduciendo el sonido de sus propios jadeos mientras movía los muebles para fabricar la escena del accidente. Escuchó su propio ensayo, practicando el tono de horror y sorpresa que luego usaría con los paramédicos y los vecinos. Estaba siendo obligado a presenciar, en tiempo real, la demolición total de su alma. Cuando la grabación terminó, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Julián levantó la cabeza. Su rostro era una máscara de derrota absoluta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. Y entonces se rompió. La confesión brotó de sus labios no como un torrente, sino como un goteo venenoso de excusas y justificaciones. No quería hacerle daño, susurró. Ella no me dejaba en paz, iba a contárselo a todo el mundo, iba a destrozarme la vida. Admitió el empujón, el pánico posterior, la decisión a sangre fría de simular el accidente. En su relato, Elvira no era la víctima, sino la causante de su desgracia. Hasta el final, Julián fue incapaz de asumir la monstruosidad de su acto. Había matado para proteger una mentira, y ahora se lamentaba no por la vida que había quitado, sino por la vida cómoda que él había perdido. La noticia de la detención y la confesión de Julián se extendió por el barrio de Santiago con la velocidad y la devastación de un incendio. Primero fue un rumor susurrado en la panadería, luego una llamada incrédula entre vecinas y finalmente una certeza brutal que dejó a la comunidad en estado de shock. El dolor fue doble. No solo lloraban de nuevo la muerte de Elvira, esta vez con la conciencia de su violencia, sino que también lloraban la muerte de su propia inocencia. El hombre que les había ofrecido un hombro para llorar en el funeral era el asesino. La persona a la que habían confiado las llaves de sus casas y el cuidado de sus mayores era un depredador. La confianza, el pilar que sostenía la vida del barrio, se hizo añicos. Las puertas que siempre habían estado abiertas comenzaron a cerrarse con llave y las miradas amables en la calle fueron sustituidas por una sombra de sospecha y un miedo helado. El juicio de Julián no fue un espectáculo mediático, sino un asunto sombrío y dolorosamente local. La pequeña sala del tribunal estaba llena de rostros del barrio, gente que había compartido cafés y fiestas con el hombre que ahora se sentaba en el banquillo. La prueba principal, la grabación de audio, se reprodujo en un silencio absoluto y sobrecogedor. Escuchar los últimos momentos de Elvira, su voz firme, seguida del terror y el golpe final, fue una tortura colectiva. Julián, por su parte, evitó la mirada de todos, encorvado, reducido a una pálida sombra del hombre sociable que todos recordaban.
El veredicto de culpabilidad fue una formalidad, pero la sentencia a 25 años de prisión resonó como el cierre de un capítulo terrible. La justicia legal se había cumplido, pero para los presentes, el verdadero juicio, el moral, acababa de empezar en sus propias conciencias. Para el barrio de Santiago, la condena de Julián no trajo alivio, sino una profunda y amarga desolación. La revelación de su doble vida actuó como un veneno que se filtró en los cimientos de la comunidad. Las puertas que antes permanecían entornadas ahora se cerraban con doble cerrojo. Las conversaciones en la plaza se volvieron susurros y una desconfianza helada reemplazó la antigua camaradería. Las otras víctimas de Julián, las amigas de Elvira, se encerraron en sus casas, lidiando no solo con la pérdida económica, sino con la humillación de haber sido engañadas por alguien a quien consideraban casi un hijo. El barrio había perdido a Elvira, pero también había perdido algo intangible y mucho más valioso: la fe en la bondad del prójimo. La herida no era solo la ausencia de una vecina querida, sino la certeza de que el mal había vivido entre ellos, disfrazado de la más reconfortante normalidad. Sofía, por su parte, sintió un extraño vacío tras el veredicto. Había luchado por la verdad, había honrado la memoria de su tía, pero la victoria no sabía a triunfo, sino a agotamiento. Durante el juicio tuvo que escuchar una y otra vez los detalles escabrosos de los últimos minutos de Elvira, una experiencia que la dejó emocionalmente exhausta. Una vez que todo terminó, volvió por última vez al apartamento de la calle Santiago. Mientras cerraba las últimas cajas, ya no sentía el pánico y el horror de los primeros días, sino una serena tristeza. Se dio cuenta de que la verdadera justicia no era la condena de Julián, sino el hecho de que el mundo ahora conocía la valentía de su tía. Elvira no había muerto como una víctima frágil, sino como una luchadora que se enfrentó a la oscuridad. Y ese, para Sofía, era el único epitafio. La onda expansiva de los crímenes de Julián también arrasó con su propia familia. Su esposa e hija, que habían vivido ajenas a la red de mentiras y deudas de juego, se encontraron de la noche a la mañana siendo la familia de un asesino. El estigma fue inmediato e implacable. Se convirtieron en parias en su propio barrio, objeto de miradas de desprecio y susurros acusadores. Nadie las culpaba directamente, pero su mera presencia era un recordatorio constante de la traición. Incapaces de soportar el peso de la vergüenza, recogieron sus cosas en silencio una noche y se marcharon sin despedirse, desapareciendo del barrio que había sido su hogar durante décadas. Se convirtieron en víctimas colaterales, dos mujeres cuyas vidas quedaron destrozadas por los secretos de un hombre al que creían conocer y amar, arrastradas por la misma oscuridad que él había desatado. Lentamente, con el paso de los meses, el barrio de Santiago comenzó a sanar. La desconfianza inicial dio paso a una nueva forma de solidaridad, más consciente y menos ingenua. Los vecinos empezaron a cuidarse unos a otros de una manera diferente. Se organizaron para visitar a los ancianos que vivían solos, para ayudarles con la compra o simplemente para ofrecerles compañía. La tragedia había roto su burbuja de confianza ciega, pero en su lugar había nacido un sentido de comunidad más fuerte y resiliente, forjado en el dolor compartido. En la pequeña plaza, alguien plantó un rosal junto al banco donde Elvira solía sentarse a leer el periódico. No había ninguna placa, ningún monumento formal, pero todos sabían lo que significaba. Era un tributo silencioso a la mujer que les había abierto los ojos, un recordatorio de que la verdadera comunidad no se basa en no tener miedo, sino en cuidarse mutuamente a pesar de él. Elvira Gascón dejó un legado imborrable. Ya no era recordada como la dulce anciana que sufrió un accidente, sino como la guardiana del barrio, una heroína discreta cuya curiosidad y sentido de la justicia le costó la vida, pero salvó a otros. Inspirada por su tía, Sofía creó una pequeña fundación con el dinero de la herencia, la Fundación Elvira, dedicada a ofrecer asistencia legal y apoyo psicológico a personas mayores víctimas de estafas y abusos de confianza.
Su historia, contada en los periódicos locales, sirvió como una cruda advertencia en otras comunidades. Aquel día, el barrio de Santiago aprendió que la confianza es un tesoro frágil y que el mal más aterrador no siempre se esconde en la oscuridad de un callejón, sino a veces detrás del rostro amable y la sonrisa servicial de un vecino. Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este vídeo. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por escuchar. El barrio de Santiago nunca volvió a ser el mismo. La sentencia de Julián no fue un bálsamo que curó la herida, sino un bisturí que la abrió para siempre, exponiendo la podredumbre que se había ocultado bajo la superficie de la cordialidad. La confianza, ese pegamento invisible que unía a la comunidad, se evaporó. Las puertas que antes estaban entornadas ahora se cerraban con llave, y una sombra de duda se proyectaba sobre cada gesto amable. El silencio en la plaza del barrio era diferente, más pesado, cargado de la memoria de la traición. Sin embargo, de esa desconfianza nació algo nuevo, una solidaridad más consciente, una red de cuidado mutuo forjada no en la inocencia, sino en la dolorosa experiencia compartida. Los vecinos empezaron a cuidarse de verdad, no por costumbre, sino por necesidad, sabiendo que la vulnerabilidad era real y que solo podían contar los unos con los otros. La memoria de Elvira Gascón se transformó en la conciencia colectiva del barrio. Dejó de ser la anciana víctima de un trágico accidente para convertirse en su guardiana silenciosa. La mujer que vio la verdad y pagó el precio más alto por intentar detenerla. Su libreta y su grabadora no eran solo pruebas en un juicio, eran su testamento, un manual de instrucciones sobre cómo el mal puede disfrazarse de la más absoluta normalidad. Su legado no quedó escrito en una lápida, sino en las nuevas precauciones que sus amigas y vecinos tomaron, en las llamadas telefónicas para asegurarse de que todos estaban bien, en la negativa a aceptar la amabilidad superficial como garantía de bondad. Elvira no solo había desenmascarado a un asesino, había enseñado a su comunidad una lección brutal pero necesaria sobre la fragilidad de la confianza y la importancia de escuchar esa pequeña voz interior que susurra que algo no está bien. Para Sofía, la justicia trajo un tipo de paz amarga, un cierre que no borraba el dolor, pero le daba un propósito. El proceso la había cambiado para siempre, transformando su duelo privado en una cruzada pública por la verdad. Comprendió que la historia de su tía no era un caso aislado, sino el eco de miles de historias silenciosas de abuso de confianza contra los más vulnerables. Con el dinero de la herencia hizo lo único que sintió que honraría de verdad la memoria de Elvira. Creó una pequeña fundación. La Fundación Elvira nació con un objetivo claro: ofrecer asesoramiento y apoyo a personas mayores que se encontraran en situaciones similares, enseñándoles a reconocer las señales de la manipulación y dándoles las herramientas para defenderse. El acto final de Elvira no fue su muerte, sino el nacimiento de un escudo para proteger a otros como ella, convirtiendo una tragedia en un faro de esperanza. La historia de Elvira y Julián es en el fondo una advertencia universal que trasciende las calles del barrio de Santiago. Nos recuerda que la oscuridad no siempre llega con estruendo, sino que a menudo se infiltra en nuestras vidas con una sonrisa, una palabra amable y una oferta de ayuda. El monstruo no siempre tiene garras y colmillos. A veces lleva una caja de herramientas, te pregunta por tu familia y se gana tu confianza poco a poco, hasta que es demasiado tarde. El caso de Elvira nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar la normalidad y a entender que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una condición humana que todos debemos proteger. Aquel día, el barrio aprendió que el mal más aterrador no es el que se esconde en un callejón oscuro, sino el que se sienta a tu mesa, comparte tu café y te llama familia.
Si crees que ninguna víctima debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor, comparte este video. Es una forma de mantener viva la advertencia de Elvira y de proteger a quienes son más vulnerables. No te olvides de suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que necesitan ser contados. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de la verdad.